Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre un poder perdido que los hombres hemos olvidado y que sobre todo no le hemos dado la importancia que deberíamos de darle para lograr esos objetivos, para generar esos cambios en nosotros. Y quise hablarles de esto porque me di cuenta y me estuve dando cuenta en estos días de todo lo que estuve haciendo o lo que hice durante estos años para lograr y generar este cambio en mi vida. Para mí este cambio fue aprender ciertas instrucciones para lograr o para generar algo en mi vida. Y hace rato que estaba haciendo conciencia de todo esto, me preguntaba de qué tuve que hacer yo para generar estos cambios y generar esto que yo anhelaba hace años y que yo creía imposible. También veía, ahorita que estaba subiendo unos TikToks, que hay personas que son muy buenas en instalar, por ejemplo, algún sonido, en instalar algo al coche. Ellos al principio tuvieron que tener cierta paciencia para entenderle el instructivo o para entender con qué cable va tal cosa o con qué conexión va tal cosa. Y en base a esa repetición, en base a esos instructivos que leían y leían y leían y repetían, tuvieron esa experiencia o generaron esa habilidad para ya no tener que leer ese instructivo y ser muy buenos en eso que ellos aprendieron en base a esa repetición de ese instructivo. Y dije, claro, eso que yo tuve que hacer en repetidas ocasiones, en repetirlo, en fallar, en equivocarme, en otra vez recaer, fue mi instructivo que yo mismo me generé para generar hoy la sexualidad que yo tengo y que me encanta y que decidí tener cuando yo decidí, cuando no la tenía. Evidentemente debe de haber una carencia, es decir, no tienes esto, entonces ocupas o quieres generarlo. Si tú ya tienes una buena sexualidad, no te vas a preocupar, a lo mejor sí en mejorarla, pero en simplemente decir quiero tener una sexualidad mejor como yo quiero o como yo la he soñado. Para mí tener una sexualidad de ensueño era durar lo que yo quisiera, estar con la persona que yo quisiera el tiempo que yo quisiera y no eyacular, es decir, simplemente disfrutar ese momento el tiempo que yo eligiera sin esa limitante de ya me que voy a venir y ya ya me vine, ahora pues ya tengo que esperarme o ya simplemente pues ya se acabó ese contacto. Eso mismo era lo que yo no quería porque era lo que yo vivía. Yo me sentía limitado en el tiempo que duraba porque tenía esta eyaculación precoz. Cuando yo trascendí todo eso, ese tiempo que tuve que yo aprender a base de esa prueba y error, en base de eso que allá afuera nos decían una cosa y yo creía otra y había mucha distorsión de información, yo fui generando esos instructivos. Pero algo que yo tuve que hacer para generar todo eso, es este poder que les quiero hablar, que es la fuerza de voluntad. ¿Por qué la fuerza de voluntad es un poder perdido del hombre? Porque realmente ya no le damos esa importancia. Porque si yo decido algo en mi vida, obviamente tengo que direccionarme, tengo que disciplinarme para hacer eso. Y va a haber ocasiones en las cuales recaiga, va a haber ocasiones en las cuales no quiera hacerlo, va a haber ocasiones en las que me va a hacer esta necesidad de que me valga madre, pero esa fuerza de voluntad interior va a hacer que logre o que en algún momento que quiera flaquear o que diga no puedo, es muy difícil o esto es muy complicado, me da miedo hacerlo, voy a tener que sostenerme en base a esa fuerza. Pero este poder que hemos perdido los hombres se ha perdido porque simplemente no le damos la importancia a nuestra palabra, a nuestra decisión
y a eso que queremos lograr. Por eso muchos hombres no logran lo que ellos quieren. A mí me escriben muchos hombres y me dicen, César, yo quiero ya dejar de la pornografía, ya quiero dejar de tomar, quiero dejar de fumar, pero siempre recaigo. Le digo, no, es que no recaes. Tú tomas eso y lo haces parte de ti. Tú lo tomaste en algún momento, dijiste, yo elijo fumar, y eso que elegiste fumar, tomar, masturbarte, ver porno, tú lo eliges día a día. Nadie te obliga y te pone aquí un arma y te dice, prende ese cigarro y fúmatelo. Tú lo decides. Entonces, al yo aceptar eso, yo estoy permitiéndolo en mi vida. Y al yo permitirlo, entonces yo estoy cediendo ese poder o tomando ese poder, esa decisión. Entonces, al yo no creer, mejor dicho, que no tengo esa fuerza de voluntad, porque otra vez recaigo, es simplemente ser ese hombre débil que no estás queriendo tomar esa responsabilidad, que no está queriendo ser y cumplir esa palabra que se dijo a sí mismo, que le dijo a los demás, que ya no iba a tomar, que ya no iba a fumar, que ya no se iba a drogar, que ya no iba a hacer, o ya no ibas a hacer lo que tú sabes que ya no quieres hacer por una decisión propia. Por eso yo les digo, yo nunca les digo que dejen de ver pornografía, pero simplemente que se observen cómo se sienten. Yo nunca les digo ni les prohíbo que dejen la masturbación, al contrario, es hacerlo de una forma consciente. Pero toda esta distorsión del yo necesito y tengo que hacerlo y debo de, es precisamente un poder. Ese poder perdido es esa palabra, es esa decisión. Y al momento de yo decidir y elegir tanto lo positivo o lo negativo, yo estoy decidiendo. En ambos casos estoy tomando responsabilidad, tanto de no hacerlo como de sí hacerlo. Entonces esa fuerza de voluntad siempre está ahí. Tengo esa fuerza de voluntad para ir y comprarme esas cosas y ahorrar esos, no sé cuánto cuestan los cigarros, 50, 60 pesos. Tengo esa decisión de hacerlo, esa constancia, esa disciplina de siempre que voy al trabajo ya ir y comprarme los cigarros en la tiendita de la esquina. Eso es una constancia y eso es una disciplina. ¿Por qué no usar eso que queremos hacer, que ya no nos beneficia, porque realmente el fumar, el tomar no nos beneficia nada? ¿Por qué no cambiar ese beneficio en algo que sí nos ayude, que sí nos haga crecer, que sí nos haga sentir mejor? Porque sí tenemos esa fuerza de voluntad para ir y ahorrar y comprarnos esos cigarros, esas bebidas, pero no tenemos la fuerza de voluntad para ahorrar e ir al gimnasio o ir diariamente al gimnasio. ¿Por qué? Porque es más fácil, evidentemente, simplemente comprar una cajetilla, abrirla, prenderla y en tu casa o en el baño donde tú estés, en tu cuarto, estar fumando. Y claro que es más difícil ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque te va a implicar un esfuerzo, vas a tener que sudar, vas a tener que moverte, vas a tener que esforzarte y vas a tener que sacar y direccionar más fuerza hacia algo. Y esta fuerza de voluntad se pierde por ese beneficio instantáneo. Porque si yo quiero construir un edificio, yo no lo puedo tener de un día a otro, porque sé que tengo que realizar ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas instrucciones para que ese edificio esté bien firme y que se pueda edificar y se pueda sostener en base a lo que yo quiero, lo que yo elijo. Asimismo debemos hacerlo en nosotros. Si estamos simplemente queriendo ese beneficio instantáneo, momentáneo, todo lo que nos llegue se va a caer, porque no lo estamos sosteniendo, porque no tenemos ese poder o esa fuerza de voluntad para hacerlo, de ir construyendo día con día, paso a paso, acción tras acción, generando nuestras instrucciones, nuestras decisiones, nuestro poder, nuestro enfoque hacia eso que nosotros queremos.
Pero si siempre estamos cediendo, cayéndonos, entre comillas, porque estamos nosotros aceptando eso, entonces ahí no hay esa fuerza de voluntad. Se pierde esa fuerza de voluntad y esa fuerza de voluntad se genera mediante una creencia del yo no puedo o creo que no puedo. Y esa creencia es errónea, porque no es que no puedas, es que no quieres. Porque al tú decir yo no puedo, estás poniendo como víctima, como débil, como pobrecito de mí, no puedo hacerlo. Más bien es no quiero hacerlo, porque yo estoy decidiendo hacerlo o no hacerlo, ir o no ir, tomar o no tomar, fumar o no tomar, masturbarte o no masturbarte. Tú lo estás decidiendo. Y eso te empieza a dar poder, eso empieza a tomar poder sobre ti. Entonces empecemos a generar nosotros esas instrucciones que nosotros queremos para nuestra vida, siendo esos hombres direccionados, siendo esos hombres que saben lo que quieren con ese propósito, que ese es el propósito de este canal, generar hombres con una alquimia sexual que se trabajen en las 4 áreas de la alquimia. Pero si no lo hacemos, si simplemente tenemos un reto, algo que nos mueve un poco, que nos genera un esfuerzo y no lo hacemos porque creemos que no podemos, ahí no se va a generar ni esa confianza, ni esa fuerza de voluntad en ti de saber y entender que puedes realizar y hacer ese cambio en tu vida. Pero desde esa decisión interior, desde el por qué y para qué voy a hacer esto, por qué y para qué elijo yo esto que estoy decidiendo, no para los demás, sino para mí. ¿Cómo me siento haciendo eso? ¿Me siento bien? ¿Realmente me siento con energía después de eyacular? No, entonces ¿para qué lo sigo haciendo? Me entreno, sigo las instrucciones, que alguien ya lo hizo, que alguien sí pudo hacerlo, hago esos ejercicios, saco esa fuerza de voluntad, me adentro a sentir esos miedos, me adentro de sentir ese dolor, esos pasos de aprender a hacerlo para lograr ese beneficio, para lograr edificar ese edificio interior, ese guerrero interior. Porque creemos que solamente ir a la guerra es presentarte y ya, pues aquí estoy y ya, deme un arma, voy a ganarles a todos, ¿no? Debe de haber un entrenamiento. Un guerrero interior se entrena constantemente, día con día, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Vean los peleadores de MMA. No es que ellos lleguen y ya peleen y ya ganan, ¿no? Hay un entrenamiento. Deben de entrenarse a sí mismos, deben de entrenar y ver, estudiar a su oponente. Deben de entrenar tanto física como mental y emocionalmente. Así es para todo y para lograr eso se necesita esa fuerza. Y esa fuerza de voluntad está precisamente como la palabra lo dice, en la voluntad de hacerlo, en la decisión de hacerlo. Cuando tú eres voluntario, tú decides hacerlo. Tú decides ir a ese lugar por una decisión propia. Cuando te sientes obligado, entonces no eres voluntario. De esa forma la fuerza de voluntad se ha perdido porque no tenemos esa decisión. Creemos que no la tenemos, pero no tomamos esa responsabilidad. Tomando esa responsabilidad empezamos a cambiar qué fue lo que yo hice. Tomar responsabilidad de lo que yo estaba generando, de lo que yo estaba haciendo para no tener esa vida que yo quería, esa energía sexual, esa vida que quiero lograr. ¿Qué debo de hacer? Tomar esa responsabilidad. Y ahora que lo sé, que yo seguí ciertas instrucciones y ahora que lo comparto a las personas con las que comparto este coaching y ven beneficios, ven resultados, ahora sé que yo tengo que buscar una persona allá afuera que tenga los resultados que yo quiero obtener y que me comparta sus instrucciones y seguir y hacer con esa fuerza de voluntad lo que esa persona hace, dice, eligió hacer o eligió no hacer y repetirlo para lograrlo. En base a esa repetición se logran esos cambios. En base a lo mejor equivocarte a decir, no, en este instructivo para construir una cama, no
me equivoqué en poner un tornillo, entonces me regreso, vuelvo otra vez a hacerlo, pero ahora ya con la conciencia de que ese tornillo va ahí. Igual es en nosotros. Recaemos, sé que duele esto, sé que no pude hacer esto, pero no me doy por vencido, sino que me regreso, lo vuelvo a hacer, vuelvo a edificar eso que estoy edificando, creciéndolo, y lo sostengo con esa fuerza de voluntad. Así que refuerza eso en ti, reconoce en eso que no estás siendo fuerte o que estás decidiendo, creyendo que eres débil, y hazlo ahora desde la fuerza, hazlo ahora desde la convicción, desde ese poder de decidir y de tener esa voluntad para elegir lo que tú quieres en tu vida. Así que ponlo en práctica. Si quieres fortalecerte mentalmente, físicamente en la sexualidad, yo tengo un coaching que se llama No Más un Rapidín, en donde ayudo y asesoro a hombres coacheándolos para que logren esos objetivos, para que sean esos hombres en la vida sexual que ellos eligen ser. Y en base a esos pasos que yo hice, ahora los comparto con ustedes. Así que todo ya está dado, solamente es cuestión de decidir, sostenerlo, enfocarnos y accionar hacia ello. Así que te lo dejo de tarea.